Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo de cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de acercaros esta parte de la historia. Me está matando la garganta estos días de primavera con tanta lluvia, tanto frío y tanto contraste, pero tenemos que grabar los podcasts y hay que hacerlos a menos en mi filosofía, de un tirón con todo el ánimo y recorriendo Venecia, que estos días de frío allí sí que se tiritará y uno tendrá que llevar un traje de agua bueno para aguantar la gran lluvia veneciana. Hoy el tema propuesto es de Cibran Beoder Barozzi al Palazzo Padapopoli. Seguimos avanzando por el canal, viendo bellezas, aprendiendo historias, conociendo a pintores, a perfumistas, a instituciones que potencian el arte y la cultura. En fin, ¿qué no sería Venecia sin todas estas edificaciones que guardan tanta parte de la historia? Y como decíamos ayer, nos habíamos quedado en lo que eran las bodas y las separaciones tan comunes, y me he acordado de lo que era la quinta jornada del Decamerón de Boccaccio, cuando habla de el infierno de los amantes crueles, que hay veces que hay amantes que son crueles. De esto no voy a entrar, de la crueldad en el amor. Y para entender bien todo lo que es la historia, porque es la historia de Anastasio degli Onesti. Bueno, así, si estáis familiarizados con la narración de Boccaccio, pues os lo recordará, os sonará enseguida por la leyenda que cuenta. Pero en Madrid, o todos los que cerca o lejos os acercáis al Museo del Prado, podéis ver tres tablas del pintor italiano renacentista Sandro Botticelli. Son 4 tablas, pero aquí en el museo tiene 3, falta una, pero está localizada y alguna vez ha sido traída, ha venido aquí para formar parte de las grandes exposiciones que se han hecho de Botticelli, que es absolutamente increíble. Y como os digo, es la historia de Anastasio degli Onesti. Los cuadros son increíbles, son unos cuadros rectangulares, no muy grandes, pero representan unas escenas que están ocurriendo en unos bosques. Y el cuadro es que te tienes que acercar, porque es prácticamente una maravilla pinturista, con muchos personajes dentro, metidos casi como si fuera un arte de miniatura. Dicen que eran las tapas o las contratapas de unos arcones, pero bueno, todo eso ahora ya nos interesa igual menos, aunque allí estuvieron colocadas sobre unos arcones, encima de unos arcones de época para que nos hiciéramos una idea. A las tapas estas se le llamaban spallieras, que eran paneles decorativos, y solían formar parte de un baúl que se abría la tapa y ahí aparecía el dibujo, y a veces los baúles estaban abiertos y la gente estaban siendo vistas por las personas que se acercaban a la casa. Fue un encargo de Lorenzo el Magnífico. Otras indican que fue una obra encargada por Antonio Pucci como regalo a Giannozzo Pucci con ocasión de su matrimonio con Lucrezia Bini, matrimonio que fue celebrado en el año 1483, y en el tercer y cuarto panel de la historia de Anastasio degli Onesti
es donde aparecen los escudos de armas de ambas familias. Bueno, ¿qué es esto de la historia de Nastaglio del Onesti? ¿Qué es esto del infierno de los amantes crueles? Bueno, Nastaglio degli Onesti estaba enamorado de una mujer muy bella, de una mujer, en este caso era el amor era así, y su amada le rechazaba siempre, y a esto en él le producía una desesperación terrible. Y entonces, una vez estando así como deambulando perdido, pues se sumergió en un bosque ya con el desánimo, con la desesperación, casi iba a decir, casi al borde del suicidio por amor. Pues se llegó a una esquina de un bosque, se sentó allí apoyado en un árbol y se durmió y tuvo un sueño. En el sueño aparecía una mujer desnuda, corriendo, perseguida por unos perros de caza, y detrás iba un jinete con una espada detrás de ella que quería dar la caza. Los perros la detenían, la llegaban y el caballero la mataba. Y después de pasar unos breves segundos, la mujer era como os digo, era una maldición, se trataba de fantasmas, pues la joven revivía y volvía otra vez a correr y se volvía a repetir la historia. Así le pasó 2 o 3 veces en el mismo día y él dijo, bueno, esto es un mal sueño, pero dijo, bueno, pues mira, qué sueño más duro de un amante que mata cruelmente, imaginaos la historia, ¿no? Que mata a una mujer. Estas cosas ahora son terribles, pero en aquellas mitologías eran, no voy a decir más llevadero, pero formaban parte de lo que era el Decamerón de Boccaccio. No lo voy a juzgar ahora con los ojos de nuestra sociedad, que serían incomibles. Bueno, el caso es que pasaron unos días y volvió a sentarse en el mismo sitio y volvió a ver la misma escena, el perseguidor, la muerte de la amada, los perros devorando el cuerpo, cómo volvía a resucitar, la persecución, todo esto. Así pasaron 3 o 4 visitas, que siempre que se sentaba en el mismo árbol sucedía la misma escena. Y ya llegó un día en que empezó a investigar qué era lo que había pasado, de dónde venía esta leyenda, por qué se hablaba de esta leyenda en este bosque, por qué había un hombre persiguiendo para dar muerte a una mujer desnuda, por qué los perros le perseguían también a la mujer, la detenían y él la remataba. Y le dijeron, pues esto es de un amante que amaba tanto a su mujer, a su amada, que no la pudo conseguir y se suicidó. Se clavó un puñal en el pecho y en el momento que lo hacía echó una maldición sobre su amada, diciéndole que no moriría y que siempre le estaría, como no lo había podido conseguir, siempre le estaría amando y le estaría matando cada vez, una vez y otra vez y otra vez. Y entonces dijo, pues lo pensó y dijo, bueno, esta escena va a darme a mí un gran rédito. Así que cogió y, como sabía el sitio exacto donde se producía esa aparición que era tan verdaderamente real, pues organizó una cena no, por el bosque por la noche era muy peligroso, organizó una comida donde invitó a toda la familia de la que pretendía que fuera su amante, que fuera su novia, y a la bella adorada, a la bella deseada por Nastaglio degli Onesti. Y entonces pues preparó ya la comida y efectivamente se sentaron y a los pocos minutos ven entrar por una esquina del bosque la chica desnuda justo a la altura de donde estaban todos comiendo, como los perros empiezan a devorarla y como viene el otro con la espada y como la mata. Y, uy, Dios mío, ¿pero esto qué es? Esto se volvieron ahí todos locos. La chica volvió
Y ya empezaron allí, la gente dijo, por favor, quítanos esto de nuestra vista, ¿por qué nos has traído aquí? Y entonces Nastaglio de Glionesti dijo, mira, esta historia está pasando porque ella, la amada que aparece aquí perseguida por los perros y asesinada, era una mujer que se negó al amor que le proponía su amado, el caballero que va montado encima del caballo. Y hasta la eternidad se repetirá esa historia, esa historia de los amantes crueles, ese desamor que hubo, se sustanciará en que esa muerte no tenga nunca final. Entonces la chica indudablemente se dio por enterada, se asustó mucho y le dijo a su padre y a su novio, mira, esto va para adelante. Se casaron, fueron felices y fueron como las historias, no del infierno de los amantes crueles, sino el gozo y la alegría de los amantes felices. La historia de Nastaglio de Glionesti, que tendremos que ver con otros ojos cada vez que visitemos estos magníficos cuadros de Sandro Botticelli en el Paseo del Prado. Digo, en el Paseo del Prado no, en el Museo del Prado. Y nos vamos al Palazzo Ciprián Beoder Barocci. Es un pequeño edificio del siglo XVI con una ventana de 3 luces en el centro de la planta noble, levantada en una planta con otra planta superior en un periodo posterior. La familia Beoder es una de las más antiguas y aparece en los albores de Venecia con el ilustre nombre de Participazio. A esta familia pertenece el primer dogo de la Civitas Venetianorum, elegido cuando se trasladó el gobierno de Malamocco, de la isla de Malamocco, a la nueva sede de Rialto, que estamos muy cerca de Rialto. Y del año 810 al 939, 7 Participazio ocuparon el trono de los dogos, tanto que fueron acusados de querer fundar una dinastía reinante. Y en el siglo XII Marino se convirtió en el señor de varias tierras de la zona de Treviso, incluidas Mirano e Istria, que le trajo como dote su esposa Balzanella, hija del señor de Peraga. Si bien le dio a Venecia numerosos generales, procuradores de San Marco, embajadores, escritores, los Badoers se dedicaron principalmente al comercio. Muchas de las antiguas iglesias de Venecia fueron fundadas por miembros de esta familia y la tradición dice que los primeros cimientos del Palacio Ducal fueron colocados por un Participazio alrededor del año 617 y la familia se extinguió en la rama principal. En la ribera izquierda tenemos la Capello Layar. Es un palacio situado en San Polo, con vistas al Gran Canal entre el Palazzo Barbarigo de la Terrazza y el Palazzo Germani Marcello, y destaca especialmente por haber sido la residencia de Austin Henry Layard, descubridor de Nínive. Esto a alguno que le ama la historia le va a encantar. Y está ubicada en la confluencia de 3 canales. Se trata de una estructura inusual, ya que presenta 3 fachadas en lugar de la habitual. La fachada al Gran Canal es la más amplia de las fachadas y se caracteriza por un aspecto sobrio y una gran cantidad de ventanales de lanceta. El primer piano nobile se enriquece con una gran ventana rectangular de 3 parteluces que se abre junto a una terraza, junto al Palazzo Grimani Marcello. La fachada que da al río del Erbe es la menos importante de las fachadas, y la fachada que da al río de San Polo, que está enriquecida con 2 ventanas con balcones de 3 gemas, con capiteles elaborados y flanqueados por un elegante par de ventanas en lancetas. Y hay una portada labrada en piedra del siglo XIX del gusto romántico que enriquece la fachada. El origen y los ciclos de los frescos perdidos de Veronesi y de Celotti, que estaban dentro, en Capello, se refieren
a que fue un gran palacio de origen gótico, pero sustancialmente restaurado durante el siglo XVI, bajo la dirección de su propietario, el entonces procurador de San Marcos, Antonio Capello, quien había supervisado algunos de los proyectos de construcción y renovación más importantes de Venecia en el siglo XVI, en particular el inicio de las obras del Puente de Rialto, la edificación de la Biblioteca Nacional Marciana y la supervisión de la construcción de la escalera dorada del Palacio Ducal o la redecoración de la Sala del Consejo de los 10 dentro del palacio. Para estas importantes obras, Antonio había encargado con frecuencia a los pintores Paolo Veronese y Giambattista Celotti, con quienes tenían vínculos a través de un amigo común que era San Micheli, y Veronese y Celotti recibieron el encargo de decorar con frescos este palacio renacentista. El ciclo de los frescos fue señalada por Giorgio Vasari como una de las obras notables del Veronés, que pintó con el mismo Celotti la fachada del palacio de Marcantonio Capello, que está en Venecia con vistas al Gran Canal. Esto es lo que relata Giorgio Vasari. Y los frescos fueron descritos más extensamente por el erudito Carlo Ridolfi en su Maraviglie dell'arte de 1648, y dice: sobre el Gran Canal, en la casa de los Capelli Veronese, colorearon algunas figuras de Carrere, Ponoma, Palas y otras deidades. Las figuras de arriba fueron pintadas por su amigo Celotti. El ciclo no sobrevivió mucho. En su Manieri de la pintura veneciana de 1674, el erudito Marco Biscioni notó el trabajo sobreviviente pero dañado de Celotti y escribió que ya se había perdido mucho en un incendio. Sin embargo, las deidades pintadas por Celotti todavía eran visibles en 1760, cuando Antonio Maria Zanetti imprimió varias pinturas al fresco de los principales maestros venecianos y reprodujo en grabados las 4 figuras sobrevivientes. No se sabe con certeza cuándo se perdieron finalmente estos frescos gastados y restantes, pero en el siglo XIX ya no eran visibles. El arqueólogo y diplomático y político inglés Austen Henry Layard, con la ayuda del decano de la Comunidad Británica de Venecia, el historiador Radion Wall, compró Capello en una fecha que las fuentes indican de manera diversa entre el año 1874 y 1878. Layard, que había enviado su gran colección de pinturas del Renacimiento italiano a Venecia en el año 1875, habitó el palacio de forma estable tras su retirada de la carrera diplomática por la debacle de política en Estambul y un profundo desacuerdo con Gladstone hasta su muerte por cáncer, con la ocasión de una rara visita a Londres en 1894. Los frescos de Celotti y de Veronés, como ya os he dicho antes, ya no eran visibles, pero Layard gestionó importantes obras de renovación en el palacio. Lo cubrió todo de fieltro rojo, amarillo y verde en las paredes y de sedas españolas adornadas muchas veces en el exterior de los balcones y de ventanas, que daban al palacio un aspecto inconfundible. Los relieves asirios que él había traído de Nínive y alguna pieza funeraria helenística de Samos se instalaron en la pared de la escalera, donde, aunque fueron donados en 1892 al Museo Cívico Correr y reemplazados por pinturas florales del artista napolitana Francesco Lamagna. Más significativa fue la colección de pinturas reunidas por los Layards en la galería del Palacio, siendo la obra más significativa el retrato de Mehmed II de Gentile Bellini. Debido a la posición particular de Layard, el palacio se convirtió rápidamente en un lugar de encuentro para los más grandes representantes de la intelectualidad cultural, política y diplomática británica internacional durante el último cuarto del siglo XIX
y la primera década del siglo XX. Los Layard surgieron rápidamente entre la próspera comunidad de expatriados en Venecia y su patrocinio aseguró la edificación de la iglesia anglicana de San Jorge, donde las vidrieras conmemoran al fundador. Y la muerte de Austen Henry Layard no interrumpió la actividad social y su viuda, Lady Enid, mantuvo una actividad social igualmente intensa en el palacio. Y la intensa actividad social alrededor del salón de Austen Henry Layard y su esposa Enid está registrada en un diario de Lady Layard, y entre sus visitantes más famosos se encontraron el historiador de arte John Ruskin y Giovanni Morelli, el poeta victoriano Robert Browning y el historiador Horacio Bron, así como nobles locales como la condesa Annina Morosini, supuestamente la mujer más bella de Venecia en ese momento, pero que Lady Layard la consideraba vulgar, y la realeza reconoció a los Layard y a Lady Enid en particular, que disfrutó de una relación especial con la reina Alexandra y con la emperatriz consorte alemana Victoria, escribiendo muchas veces Lady Layard sobre el emperador Kaiser, sobre los hijos de la emperatriz, sobre el Kaiser Guillermo II, sobre Lord Kirchner, que tenían muchas veces reuniones privadas en Cacapelo. La historia del posterior y polémico canje, que fue la muerte de Lady Layard en 1912 y el estallido de la guerra, vieron el papel de Cacapelo como salón literario y social líder en Venecia, y más tarde fue adquirido por la familia Carneluti, antes de pasar en 1967 a la posesión de la Universidad de Venecia Ca' Foscari, y actualmente es un objeto de una controvertida operación de canje que lo vería transferido junto con el Casa Bembo del siglo XVI y el moderno Palazzo Couchil, con otras propiedades, a un fondo de inversión inmobiliaria a cambio de la antigua compañía eléctrica estatal de 1957, que todavía colea entre las peleas que se traen la eléctrica con la autoridad veneciana. El canje ha suscitado críticas considerables y se ha señalado que hay una falta de ética y de estética, y de pasar esto de que hay que aplicar, de que hay que hacer una prohibición de canje de todo lo que son las propiedades cotizadas. Y el canciller Carlo Carraro ha defendido la operación por motivos presupuestarios, argumentando que esto ayudaría a evitar grandes recortes en las becas y en la afición, en fin, todas estas cosas que son las peleas tan habituales. Pasamos a la ribera derecha para llegar al Palazzo Cornè Spinelli. A menudo se le conoce por el emblema de la transición de la arquitectura entre la arquitectura gótica y renacentista del arte veneciano. Tradicionalmente el edificio se atribuye a Mauro Coduzzi a partir de la hipótesis de Pietro Paoletti de 1897, pero estudios recientes han planteado el problema de la atribución, llegando a desmentir la hipótesis de Paoletti y atribuir la construcción a los trabajadores, sí, de Caudossi, pero no propiamente a Mauro Cardossi, porque muchas obras se dejaban sin terminar y las acababan los obreros que tenían más o menos la idea de quién había sido su creador. La historia fue encargo de la familia Lando, se construyó en una fecha incierta, pero entre 1480 y 1490, y en 1542 se vendió debido a la desastrosa situación económica de la familia Lando y en particular de Pietro Lando, arzobispo de Candia. Pasó a la familia Corner, que confió a Michel Salmichele y a Giorgio Vasari la tarea de modernizar el interior del edificio.
se conservó la fachada, mientras que se reconstruyó toda la parte trasera. Y las intervenciones relativas a los interiores son atribuibles al nuevo estilo clásico, uso de columnas y arcos de medio punto, así como la inserción de chimeneas en todas las estancias principales. Y una peculiaridad es que el dormitorio del cliente Giovanni Cornaro tiene dorado en todo lo que son las puertas de madera. De 1740 a 1810 la mansión fue alquilada a la familia Spinelli, más tarde fue comprada por la familia Cornoldi y en 1850 pasó a ser propiedad de la bailarina Maria Tagloni, también propietaria del Palazzo Giustiniano Olin, del Palazzo Brizia y de Ca' d'Oro. Es un ejemplo de, como os he dicho, del paso de las formas góticas predominantes en Italia hasta el siglo XV a las nuevas líneas renacentistas, que en concreto recuerdan a las de Cava Bardarín Calergi, contemporánea, y la fachada del canal es simétrica, abierta a los pisos nobles, con 4 ventanas geminadas en cada piso y cortadas por hileras de cuerdas que resaltan los 3 niveles que componen el edificio. Elementos peculiares de la arquitectura de este edificio son los ventanales en forma de pera que dividen los 2 huecos de las ventanas geminadas y los balcones trilobulados de estilo gótico. Y en la planta baja la superficie exterior está decorada con piedra sillar, con un portal circular en el centro, e internamente el edificio conserva una chimenea del siglo XVI, obra de Jacopo Sansovino. Vamos a la ribera izquierda, el Palazzo Cherini Dubois, también conocido por Palazzo Giustinian Cherini. Es un importante edificio también en San Polo, cuya fachada principal da al Gran Canal y la secundaria al río del Erbe. Es la sucesión de los palacios, Palazzo Bernardo, Palazzo Germani Marcello, y el núcleo principal del edificio fue erigido en los últimos años del siglo XV para la familia Zani. Consistía en planta baja, planta principal y 2 entrepisos, y en 1560 fue completamente renovado. En esta ocasión se construyó el segundo piso noble para convertirlo en una suntuosa residencia representativa. El palacio es propiedad de la Posta Italiana, de los Correos Italianos, que lo convirtió durante los años 80 del siglo XX, y después de albergar la sede de la Bienale, el palacio parece vacante después puede que para la conversión después que se intentó crear un hotel, pero todavía no sabemos qué uso se le va a dar. La fachada principal es un excelente ejemplo de la arquitectura renacentista veneciana, aunque no hay elementos monumentales. Los bordes están marcados por decoraciones de piedra veneciana, típicamente tripartita, y tiene en la planta baja un gran y severo portal de agua central, flanqueado por otras 2 entradas laterales. Sobre el entresuelo existen 2 pisos nobles, a los que corresponden 2 cuadríforos, uno en estilo dórico y otro en estilo jónico, y numerosos monóforos y varios balcones que sobresalen. La fachada termina con un ático en altillo y se ha hecho hipótesis de la presencia de una decoración al fresco. Y la fachada secundaria, de un aspecto muy simple, es interesante por la presencia de un arcaico portal de agua, y los anteriores muestran decoraciones importantes como estuco y frescos en la pared. Hay un patio interior con una característica forma alargada que conecta las 2 fachadas, en las que hay trífores renacentistas. En la ribera izquierda está el Palazzo Bernardo, también llamado Palazzo Giustiniani Bernardo. Es un palacio ubicado no lejos del campo de San Polo, y fue construido por la familia Bernardo en la primera mitad del siglo XV en estilo gótico tardío típicamente veneciano, que tuvo como modelo la ampliación del Palacio Ducal iniciada en 1422, y el palacio debía completarse en 1442, cuando la República acogió al duque de Milán Francesco Sforza y a su esposa Bianca Visconti. Después de haber sido propiedad de la familia Bernardo durante un largo periodo, el palazzo fue vendido el 14 de abril de 1651 a Bartolo Bellotto,
un comerciante que había hecho una fortuna gracias a la venta de pieles. Este último, unas décadas más tarde, en 1694, la vendió a Petro Simone Bernardo, comerciante de colores y ciudadano originario de la Serenísima, y la familia Bernardo adquirió el título de conde en el año 1780 por Alexandro Bernardo. Posteriormente el palacio cambió de manos varias veces hasta que en 1882 pasó a ser propiedad de Pietro Naratovich, un conocido editor de la época que instaló allí las imprentas de las máquinas de la propia imprenta, y fue el comienzo del declive del Palacio Bernardo. Más tarde fue dividido en varias propiedades y fue muy desfigurado. Y actualmente el edificio se utiliza en parte como universidad y en parte es propiedad de la noble familia Azzoni Abogardo. La fachada del Gran Canal es obviamente tripartita, encerrada entre cornisas de esquina en piedras de Istra, y destaca sobre todo por la presencia de dos hexáforas muy elegantes en el primer y segundo piso y por las ventanas más pequeñas de 4 luces en el piso superior. Todos los niveles decorativos están marcados por elegantes cursos de cuerdas, y los aspectos más curiosos de la fachada, sin embargo, son la persistencia de 2 portales de agua y la deslineación del hexáforo inferior, que parece estar subordinado al segundo piso. En la ribera derecha, el Palazzo Curti Val Marana, palacio construido en el siglo XVIII, perteneció a la rama veneciana de la familia milanesa Curti y más tarde a la Val Marana. Estilo renacentista, fachada que evoca una revocada muy equilibrada y armoniosa en la disposición de las ventanas. Tiene un portal de agua central en la planta baja, con trífora central a la segunda planta principal a arco de medio punto, del mismo tipo del portal de agua, con un par de ventanas de una sola luz en los lados, mientras que todas las demás aberturas son rectangulares. En los pisos nobles las ventanas están provistas de una cornisa superior y 3 aberturas centrales también tienen un pequeño balcón. La ribera derecha, el Palazzo Cherini Benson, la Bidondina in gondoleta, es la protagonista de la canción veneciana, vivió aquí, era la noble Marinia Cherina Benson, cuya dama alta y robusta que había escandalizado a la Venecia bailando semidesnuda en la plaza de San Marcos alrededor del Árbol de la Libertad tras la caída de la República en 1797. Buena compañía entonces, bailó nada menos que con el poeta Ugo Foscolo, y estará en la compañía incluso después, ya que agasajó en los salones más renombrados que había en Venecia y que había tenido entre sus muros pues a ilustres invitados como Antonio Canova, Hipólito Piadamonte, Tomás Morone, Josh Byron, François René Chateaubriand, Stendhal, que escribieron sobre la residencia Cherini Benson, que fue una de las más divertidas de Venecia, y que los salones eran los más luminosos que los de París y eran mucho más brillantes. Cuando Byron la conoció a esta bailarina en 1828 y apreció sus fantásticos y brillantes dones, ya era una mujer regordeta de más de 60 años. Hay poco que decir del edificio. Fue construido en la primera mitad del siglo XVIII en una era anteriormente ocupada por una estructura antigua y ruinosa, y la fachada tiene una simple pero elegante ventana de 4 lancetas con arcos de medio punto, con un hermoso balcón que sobresale por los lados, del cual hay 2 pares de ventanas de una sola luz con un pequeño balcón. Y en la planta superior se evidencia la distribución similar de los huecos, con la diferencia de que son de un menor tamaño. Y la familia Benson era de origen muy antiguo y parece que también puede incluir a 2 santos, San Venturino y San Benzone, que vivieron alrededor del año 120. Más cierto es que estuvo entre los fundadores de la ciudad de Cremona en 951 y que uno de los miembros, Giorgio Benson, fue adscrito en el año 1407
a la nobleza veneciana para convertirse en el líder de las tropas venecianas unos años más tarde. Y hemos llegado al Palacio de la Madoneta, que lo veremos el siguiente día del siguiente podcast, junto al Palacio de Papadopoli. Hasta aquí nos ha traído un recorrido intenso por muchos palacios venecianos. Juan Carlos González, Historia con Sentido, un día más, encantado de haberos podido contar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.